Así que vamos a estar en Segunda de Reyes 5, del versículo 1 al 19. Leo desde la Biblia de las Américas. ¿Estamos listos? Dice: y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También él era un hombre guerrero, valiente pero leproso. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudadas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí que verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un leproso de su lepra? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Abana y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios con toda la compañía, y fue y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: pues si no te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo en esto. Cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar allí, y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar ahí, que el Señor perdone a tu siervo en esto. Y él le dijo: vete en paz, y se alejó a cierta distancia. Oremos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque tú eres el que has preparado el corazón, tanto el mío como el de mis hermanos, Señor, para este mensaje de hoy. Padre, damos gracias porque no pudiera estar enfrente de ellos, Señor, de ti principalmente, si no es por tu gracia, Señor. Reconozco quién he sido en mi vida, Señor, y puedo ver tu gracia nomás.
Doy gracias por este momento, Padre, y permíteme hablar tu palabra, Señor, con claridad y con precisión, para tu honra y tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos míos. Esta es una historia muy bonita donde vamos a aprender mucho y nos vamos a identificar con el personaje de la historia. Vamos a conocer una historia que se desarrolla en Siria, al norte de Israel, y el amor de Dios con los suyos. Vamos a ver cómo Dios llega a un pecador que está en oscuridad y sin esperanza alguna. Dios obra, mis hermanos, con poderoso milagro en la vida de Naamán. Un milagro para alguien extraño, para el pueblo de Israel. Él es un extranjero, un sirio y además enemigo del pueblo de Dios. Siria era un pueblo enemigo de Israel y Dios hace milagro a alguien ajeno del pacto, alguien que está fuera de Israel. Aquí Dios nos muestra que el evangelio también es para ellos y también para nosotros, porque somos ajenos al pueblo de Dios y somos gentiles al igual que Naamán. De hecho, también en Lucas 4:27, nuestro Señor Jesús se refirió a él, hablando con los fariseos, y les dijo: y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Naamán el sirio, que estaba fuera del pacto, Dios lo salvó. Aquí hay un mensaje de esperanza para el que se arrepiente y cree el evangelio de la gracia de Dios. Pero también, mis hermanos, de juicio eterno bajo la ira de Dios para el que lo escucha, lo rechaza y da la espalda. Aquel que desprecia la gracia de Dios y rechaza la cruz. Esta es una época de milagros donde está bajo el profeta Eliseo y el profeta Elías. Como bien sabemos, el profeta Elías en unos capítulos antes narra de que él fue levantado en un carro de fuego por el Señor y también él quedó, Eliseo quedó en su lugar, perdón. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al primer punto de esta mañana, en el versículo 1, y vamos a ver quién es Naamán, vamos a ver la vida de él. Dice el versículo 1, y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Las traducciones dicen que era también un hombre valeroso en extremo. Naamán, mis hermanos, es el capitán y líder principal del ejército de Siria. Un comandante de mayor grado de un ejército, el jefe de las fuerzas armadas de Siria. Un hombre con todas las medallas de su traje, un hombre alto rango, un hombre de mucho alto rango. Usted ha visto esos generales cómo tienen medallas. Bueno, Naamán pudiéramos decir que él ya no le cabía una porque era un hombre de ese tamaño, de un rango alto. También se dice el texto que era un gran hombre delante de su señor. Este rey de Siria lo tenía en alta estima, era muy querido por su rey. Dice que lo tenía en alta estima porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. El Señor había dado la victoria. No era Naamán, que era muy astuto, muy ágil. Era el Señor que gobierna todo esto. Este rey piensa esto. Esto para enseñarnos, mis hermanos, que es Dios quien gobierna todo el mundo. Nadie está por encima de él. Ni los reyes, ni los poderosos, ni los ricos, ni los pobres. Nadie está por encima de Dios. Él gobierna todo. También Naamán era un valeroso. Dice, era este hombre valeroso en extremo. No solo era general y líder poderoso del ejército, no solo era él estimado por el rey de Siria, pero también es un hombre valeroso en extremo, un hombre de mucha fortuna, un hombre rico, poderoso y respetado. Pero había un pero en él. Dice la escritura que tenía lepra, pero leproso. Aquí cambió toda la historia de este hombre, realmente, porque al parecer todo viene bien. Es lo que el mundo quisiera de una persona, de un hombre, ¿no? Tener riqueza, tener fama, tener poder
y mucho más ser querido por su rey. Pero leproso, aquí cambió todo totalmente. La lepra en estos tiempos era la enfermedad más temida. La lepra pone la piel escamosa, hace llagas, dicen que los dedos de los pies y manos se pudren y se caen. Y el cuerpo de la persona despide un olor muy desagradable. Ya la persona usted lo puede oler desde lejos. Cuando la persona presentaba síntomas de lepra, tenía que venir con el sacerdote y el sacerdote decidía expulsarlo del pueblo porque era declarado inmundo. Estas fueron las leyes que el Señor dio al pueblo de Israel al respecto del leproso. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado con Naamán si viviría en Israel? Porque acordémonos que él es de Siria. Esta ley aplicaba para él. Pero Dios lo va a traer, mis hermanos, para sanarlo y para que conozca al Dios vivo y verdadero. Y esta es una de las primeras pistas que el Señor nos está dando con este hombre que es fuera del pacto de Israel. Un hombre ajeno, un hombre enemigo del pueblo de Dios. Este es el amor de Dios y la gracia para alguien que está fuera de Israel, para alguien gentil como Naamán, que no es del pacto. También la lepra, hermanos, es una ilustración del pecado y la impureza que nos impide tener una relación con Dios. La lepra representa el pecado. Pudiéramos decir entonces, en este caso es Naamán, pero nosotros podemos poner nuestro nombre ahí también. Porque al igual que Naamán con lepra, nosotros somos pecadores. Nuestra alma está llena de lepra. Somos pecadores. Por eso decía al principio, nos vamos a identificar con el personaje de esta mañana. Esta es la realidad del hombre. Somos diagnosticados con lepra. Si todos nuestros pecados, mis hermanos, salieran al exterior de nosotros, seguramente quedáramos cubiertos de lepra, porque se miraría, se reflejaría. Y no solo eso, apestaríamos así como apestaba un hombre que tenía este tipo de enfermedad. Ahora, no olvidemos también que Dios, Él puede ver nuestro corazón. Naamán se cubría con su saco, su corbata, se cubría con su traje, con sus medallas, pero él estaba realmente podrido por dentro. Yo me imagino a este hombre cada vez cuando va a dormir, ¿no? Porque todo durante el día, pues sirviendo como un general, poderoso, orgulloso, sacando el pecho, pero solo él sabía lo que iba por dentro. Y todos dependemos también de un pero, así como nos narra la Escritura. Él tenía todo, pero había un pero en él. Y esto muy bien, mis hermanos, puede aplicar a nosotros. Una persona lo puede tener todo en esta tierra, pero sin Cristo. Puede ser la persona más humilde y pobre para la sociedad, pero sin Cristo. A veces se dice, es una persona humilde, pobre, no tiene problemas con nadie, y es muy sincera, pero sin Cristo, humilde, pobre, sincera y sin problemas se va a ir al infierno. Porque el problema del hombre es el pecado y la paga del pecado es muerte, nosotros lo sabemos muy bien. Pero, dice Pablo, el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor, Romanos 6:23. Estas son las credenciales de Naamán. Un hombre de alto rango, con mucho poder, valeroso y muy estimado por su rey de Siria. Un hombre con muchos prestigios, pero leproso. Vamos a pasar al próximo punto y vamos a estar en los versículos 2 y 3, el servicio al Señor. Dice versículo 2. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Los sirios, mis hermanos, hacían incursiones. Estas bandas salían a la frontera con Israel y secuestraron a esta joven de la tierra de Israel. Naamán la toma por esclavo, por supuesto. Ella estaba capturada para el servicio de esta familia. Y ella viviendo aquí, pues obviamente sabe de la enfermedad que su amo tiene. Entonces quiero que imaginemos por un momento que el país vecino suyo, enemigo suyo, le secuestra a usted, lo hace por esclavo. Lo separan de sus padres, de sus hermanos y posiblemente hasta asesinan a sus padres, porque ¿qué padre va a dejar que una banda
capture a su hijo cuando puede hacer algo. Se opone y seguramente hasta lo pudieron ver perdido. ¿Cómo fuera nuestra reacción ante una situación de estas? Que alguien nos tome de esta manera. Diría alguno, ¿verdad? Por ahí, con rebeldía en contra de su dueño, deseándole la muerte, tratando de poner algo en su comida para que muera. O más bien sabiendo la enfermedad incurable de tu dueño y alegrarte por ello. Y más cuando eres el único en esta tierra que sabes quién lo puede sanar. Pero tú callas porque te deleitas en el silencio cuando sabes la verdad. Disfrutar del saber, pero deleitarse en callar. ¿Cuál sería nuestra reacción ante esta situación si nos tocara pasar? Vamos a ver en el versículo 3 cuál sería el servicio al Señor de un verdadero creyente, de un cristiano, de esta sierva. ¿Cuál fue su reacción? Versículo 3 dice, y ella dijo a su señora, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. La respuesta de esta joven hebrea esclava, mis hermanos, le hizo saber a que el profeta de Dios de Israel podía sanarlo. Esta joven, con fe y resignada a la brutalidad, acepta su situación con una actitud positiva y persevera en su fe personal. Ella fue capaz de amar a su enemigo y deseaba que su amo experimentara la milagrosa curación que solo podía venir por parte de Dios. Esta es una enseñanza maravillosa que estamos aprendiendo de esta joven. Dice la Escritura, era una joven, una muchacha. No era una anciana, una joven. Eso quiere decir de que cuando Dios captura el corazón de una persona, no importa la edad, va a ser utilizado. Ella hace todo lo contrario de lo que otro pudiera hacer. Seguramente esta joven, como lo mencioné antes, sus padres a lo mejor pudieron haber sido asesinados, pero su respuesta fue de una verdadera sierva del Señor. Ella estaba comprometida al servicio de Dios, y así como ella fue usada, mis hermanos, muchos de nosotros podemos ser usados también. Si nuestro compromiso al servicio de Dios es para su gloria, entonces podemos servir sin importar la situación en que nos estemos pasando. El enfoque del creyente siempre debe de ser que otros vengan al arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Pues entonces dejemos de quejarnos de este mundo y pensemos, meditemos, si somos cristianos, ¿en qué nos está usando el Señor? Muchas veces nos encontramos en una situación donde lo único que hacemos es quejarnos, renegar, pero usted no sabe ahí si Dios lo está utilizando. Porque estamos en esta tierra y su escritura dice que somos la sal, somos la luz. ¿Qué? ¿Vamos a reflejar, vamos a estar salados si alguien nos muerde? Por supuesto que no. Nosotros comunicamos el evangelio de salvación a otros, mismo en cualquier situación que nos encontremos. Esta joven testificó del profeta, del Dios vivo y verdadero de Israel. Ella dice, yo sé de uno que te puede sanar. Qué bondad de esta joven, por su enemigo de su pueblo. Ese es el carácter de un cristiano y no andar quejándose por todo. Y este es el amor de Cristo también que refleja por los enemigos. Porque tanto como nosotros fuimos enemigos en un tiempo y Jesús nos amó desde el principio. Al igual que nosotros reflejamos el mismo amor con los demás. Aquí aprendemos algo maravilloso al servicio al Señor de cómo debe de ser un cristiano con los demás. Pasemos al próximo punto. Vendríamos a ver el orgullo de Naamán, del versículo 4 al 13. Dice, y Naamán entró y habló a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Siria. Fíjense una cosa aquí, un detalle muy grande. La joven le dijo que fuera con el profeta, ¿verdad? Él lo que hace primeramente viene a su rey. Vamos a decir que está bien porque pues él está bajo el servicio de un rey y pues me imagino que fue y
puede ir y decir, voy a la tierra de Israel y voy a curarme. Me dijeron que allá me sanan. Vamos a pensar que hasta aquí está bien. Pero fíjese lo que hace el rey. Pero el rey de Siria escribe una carta para el otro rey de Israel. Esto es como de rey a rey, político a político. Esta carta, mis hermanos, realmente no iba a servir de mucho. Ya podía llevar la firma de quien usted le quiera poner, el más famoso, el más poderoso. No iba a servir de mucho. O sea, este hombre no escuchó lo que realmente la muchacha le dijo. Si rogase al profeta de Dios, dijo ella. Esas fueron las palabras de un siervo que manda directo al hombre con Dios. Dios manda a su siervo, mis hermanos, a decirle cómo se hacen las cosas, pero el otro dice, no, yo las hago a mi manera. Entonces Naamán, dice el texto, y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudadas de ropa. ¿Para dónde iba este hombre que lleva tantas cosas, no? Dicen, me puse a investigar ahí un poco, dicen que el valor de esta fortuna, hoy en día, hablando en dólares, estaríamos hablando de $1,400,000. 1,500,000 por ahí que llevaba este hombre en fortuna y en todo esto. Pero también las 10 mudadas. Era ropa espléndida para ocasiones festivas. El honor no consistía no solo en lo hermoso y fino del material, sino en tener muchos vestidos para ponerse varios en una misma noche. O sea, este Naamán viene y seguramente él espera que lo van a estar esperando allá con una banda, con trompeta. O seguramente piensa, después de que seré sanado, seguramente vamos a celebrar y tendré la oportunidad de vestirme. Y la verdad que no es así. Cuando venimos al Señor tenemos que venir con un corazón contrito y humillado. De la manera diferente no podemos. Pero él lleva esta carta firmada por el rey de Siria y lleva su fortuna para comprar lo que quiere y sus vestiduras finas. Le dijo la muchacha, si rogase al profeta, no le dijeron lleva recomendaciones, lleva todo este tipo de cosas. Dios nos dice cómo debemos venir a Él, hermanos. Y muchas veces queremos venir y seguirle a nuestra manera, pero no a la manera de Él. Entonces, él toma la carta, prepara maletas, se lleva su carro, sus caballos, sus guardaespaldas y vámonos para Israel. Vámonos para la tierra de Samaria, con el pecho salido. Versículo 6. También llevó al rey de Israel la carta que decía, este rey aquí muy tranquilo, y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Versículo 7. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un leproso? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Como dije al principio, esta carta no valía nada. Aquí Naamán tuvo el primer estate quieto. Todos estos poderosos están acostumbrados a que las puertas se abran para él siempre donde van. Pero con el Señor no se hacen estas cosas. Ya aquí él tuvo el primero. Y vamos a ver el segundo, más doloroso más adelante. Esta carta no sirvió de nada. Este rey se angustia porque seguramente él está pensando, esta es una enfermedad imposible. Por eso él dice, yo no soy Dios para curar a este leproso. Entonces él rasga sus vestidos y este es un acto que expresaba duelo, dolor. En este caso es ansiedad, inquietud, desesperación de no poder hacer nada realmente. Y él se angustia porque seguramente él está pensando que el rey de Siria está buscando un pretexto con algo para ir a pelear, ir a guerra. Sabiendo él que no puede hacer nada, sanar a este hombre, él está pensando ahora de que va a tener problemas con este rey. Y al oír Eliseo, versículo 8, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos?
que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Ese es un cristiano. Aquí Eliseo reprende al rey por reaccionar de esta manera ante el pedido de este sirio. Este rey se espanta y no cree que Dios lo puede ayudar. Él sabe muy bien que hay un Dios, al igual que nosotros y los de afuera, todos saben que hay un Dios, pero no lo conocen. Él mismo dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? Pero al mismo tiempo no le testifica del profeta y mucho menos de Dios. Este rey se ve a sí mismo. Él se olvida completamente del verdadero profeta de Dios. Al igual que muchos de nosotros aquí, por supuesto. Viene alguien con necesidad, seguramente reaccionamos al igual que este rey. Nos enfocamos en la necesidad física de la persona y no le hablamos el evangelio. Y a lo mejor nos encontramos en una situación, mis hermanos, donde no vamos a poder cómo ayudar a esta persona. Pero sí podemos dar lo mejor de nosotros, y ese es el evangelio, que eso sí lo tenemos. Entonces, cuando nos encontremos en situaciones, pensemos, no miremos, no nos dejemos enfocar en lo que esta persona realmente tiene, su problema. No, nosotros pensemos en Dios. Identifiquemos el problema de la persona. Su necesidad más grande es el perdón de Dios. Pero Eliseo dice, que venga él a mí ahora, mándenmelo, tráigame ese muchacho para aquí. Y el cristiano debe de ser así, debe identificar lo que realmente el impío, el inconverso necesita. Y eso es el evangelio de Cristo. Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Aquí hay un predicador, aquí hay palabra, y eso es lo que necesita. Versículo 9. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Imagínense por un momento este hombre, ¿no? Comandante ahí, solo da órdenes, vámonos. Viene ahí con su caballo, su carro, y esperando lo mejor que Eliseo salga corriendo, trompezándose. Pero Eliseo le respondió diferente. Dice versículo 10, y Eliseo le envió un mensajero. Esto es un golpe duro al hígado, porque no salió él. ¿Qué pasaría si el presidente de esta nación viene a su casa? Pues yo creo que uno quisiera salir a encontrarlo, ¿no? Pero viene usted y le dice a, no sé, a su hijo, o ahí al mozo que tenga por ahí, le dice, ve a hablar con el presidente. Y le dice, ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó, sí, claro que se enojó, y se iba diciendo, he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿Quién se cree este hombre? Ese es el orgullo, puro orgullo, no es otra cosa. Y esto aplica para nosotros. El orgullo nos lleva a lugares donde realmente estamos perdidos. Él con mucho prestigio, fama, poder, fortunas y una carta diplomática viene presumiendo delante del profeta de Dios. Naamán esperaba una atención personal para su sanidad. Él quería que se le recibiera con una ceremonia. Él cree que Eliseo va a salir trompezándose, que toque trompeta y que los cielos se abran, ángeles volando, Eliseo orando y decir, oh Señor, sana a este hombre, para que él cuando fuera sanado y fuera al cielo decir, yo estoy aquí porque también yo hice algo. De hecho él lo dice, yo pensé, dice, seguramente él vendrá a mí y invocará el nombre del Señor su Dios. El orgullo es algo que nosotros debemos pedirle al Señor que lo quebrante. El orgullo, mis hermanos, nos impide de venir al Señor. Demasiado fácil, muy sencillo. ¿Cómo puede ser que solo es por la gracia? La muerte de Cristo no es suficiente. Que Dios me pida algo grande de hacer, que yo lo voy a hacer. ¿Cómo es que por arrepentimiento y fe en Cristo voy a ser salvo?
¿De qué me voy a arrepentir si no he hecho nada malo? El hombre se cree demasiado bueno. El orgullo lo tiene totalmente endurecido y no puede humillarse delante de la cruz. Ese es el problema. A diferencia del verdadero creyente, el que ya ha conocido a Dios. Porque en un tiempo éramos igual como este hombre. El creyente verdadero se ve a sí mismo y se ve un miserable y un pobre pecador y en necesidad del perdón de Cristo. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Esto es alguien que reconoce su bancarrota espiritual. Esto describe a aquellos que están conscientes de su estado de perdición y en carencia fuera de la gracia divina. Todo ser humano, mis hermanos, es espiritualmente pobre a los ojos de Dios, pero solo aquellos que ven esta pobreza y que lloran por su pecado heredarán el reino de los cielos, es lo que está diciendo. Pero Naamán se ve, él orgulloso no ve nada de esto. Ni tampoco quiere obedecer al profeta de Dios. Así también nosotros, cuántas veces Dios nos habla y lo único que hacemos es cerrar nuestro oído. Nosotros nos identificamos muy bien con este personaje. Por otro lado, mis hermanos, quiero que veamos un punto importante también, el del hombre de Dios, que no se vende como otros. Eliseo no se deja impresionar por el poder de este hombre, por su grandeza. Él ni siquiera salió a recibirle y le mandó un mensajero. Y es así como debe de ser el siervo de Dios. No se deja comprar por políticos y mucho menos negociar con ellos. Pero hay de aquellos, mis hermanos, que le abren la puerta a los que tienen poder y rechazan al pobre. Hay de aquellos que se dicen ser cristianos y buscan solo relacionarse con los de saco y corbata, pero menosprecian al que no tiene cómo vestirse. Hay de aquellos que se ofrecen solo al favor de los que tienen, pero se niegan al necesitado. Hay de aquellos que predican con intención de enriquecerse, manipulando a las personas y que van tras los ricos para conseguir lo que ellos quieren. Debemos de tener cuidado en estas cosas. Al Dios de Israel no se manipula con dinero ni con nada. Él es Dios y se hace conforme a su voluntad y no a la nuestra. Pero Naamán quería hacerlo a su manera. Versículo 12 dice, todavía aquí responde él y dice, ¿no son el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Así como muchos hoy en esta mañana se van a ir enojados con el Señor. Ese es el orgullo de Naamán el leproso. Él se fue enfurecido. ¿Cómo que me voy a bañar en este río charcoso? Mejor me baño en los ríos de Damasco, que allá sí son las aguas azules y aquí no. Para él este río no tiene nada atractivo. Naamán está diciendo que es mucho mejor lo que él tenía que lo que Dios ofrecía. Es lo que le está diciendo. Porque el profeta de Dios le está diciendo, ve ahí y báñate 7 veces y quedarás limpio. Y él ve el río y dice, no, eso no, yo tengo mejores ríos allá donde yo vivo. Así como falsos cristianos, ellos piensan y defienden lo que tienen y creen que vale mucho más que la sangre de Cristo. Defienden su religión y menosprecian la sangre. Hoy en el Evangelio los rechazan y se dan la vuelta y se van enfurecidos. Les dice, ven y lávate en la sangre de Cristo y serás limpio. Y ellos dicen, ¿sucio yo? ¿De qué estoy sucio? No necesito la sangre de Cristo para ser limpio. Yo me lavo en el río de mis obras, que son mejores que las de Cristo. Ellos ven a Cristo desfigurado en la cruz, mis hermanos, y no encuentran nada atractivo en él. Al igual que nosotros, también en otro tiempo, lo rechazamos, porque no mirábamos nada atractivo en él. No mirábamos lo hermoso y lo despreciamos, tal y como lo dice Isaías 53:3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción.
y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. También nosotros hicimos lo mismo. Esto es lo que Naamán miraba en el río y lo despreciaba. Y así así ven los hombres el evangelio de la cruz. No lo ven atractivo, no lo quieren escuchar. Cierran su corazón y dan la espalda, así como lo hizo Naamán. Porque no hay nada que a ellos los pueda convencer. Su propio orgullo los endurece y los aparta del camino del Señor. Porque no hay nadie quien entienda, no hay nadie quien busque a Dios. Todos se han desviado. Al igual que Naamán en este tercer punto. Vamos a pasar al último punto de esta mañana y vamos a ver la conversión de Naamán. Dios muestra el camino, cómo se deben de hacer las cosas. Este hombre rechaza el mensaje del profeta. Pero luego vamos a ver cómo Dios en su gracia, mis hermanos, utilizando a otras personas, soberanamente, Él tiene todo el control para que podamos venir a Él. Dice versículo 13, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? Mire qué bonita expresión esta, Padre mío. Padre mío. Esto no era algo de costumbre de los siervos de llamar a su amo así de esta manera, pero esto muestra un afecto grande por su señor, ¿no? Por su amo, por su general. Y aquí vemos, como lo decía, Dios utilizando a estos siervos para que le hablen y de alguna manera decirle, por favor, ya deja el orgullo. Le están diciendo, ¿qué cuesta ir a bañarte ahí? Seguramente si te piden algo grande, tú lo haces. Ya lo conocen, que Él es un hombre que le pidan lo que quiere y Él lo hace. Al igual que nosotros, mis hermanos. Somos orgullosos. Ya paremos el orgullo. Seamos humildes. Vengamos con un corazón contrito y humillado al Señor. Él rechaza al orgulloso, pero da gracia al humilde. Estos siervos tratan que su amo no pierda este viaje y por eso le hablan así. Y le dicen, si te hubieran dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? Ellos le hacen reconocer que él había estado dispuesto a cualquier cosa. Pero nada de lo que él tenía podía aportar a su salvación. Lo único que él podía aportar a su sanación era su lepra. Todo eso es lo que aporta a él. Nosotros lo único que aportamos a nuestra salvación es el pecado. No hay nada más que podamos traer. Es pecado y tras pecado. Y estamos necesitados de la gracia y el perdón de Dios. Necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo. Versículo 14. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Hasta aquí llegó la vida de este hombre, así de esta manera. Hasta aquí llegó su poder, hasta aquí llegó su orgullo. Hasta aquí se terminó todo lo que él era. Su carne se volvió limpia, como la de un niño. Él fue sanado, él fue salvo. Ahora ya no hay más muerte para él. Ahora él tiene vida y vida en abundancia. Dios lo ha traído desde su tierra, mis hermanos, para salvarlo. Ahora ya no hay más llanto para él, no hay más dolor. Él ha tenido un encuentro con el Dios vivo y verdadero de Israel. Ahora es una nueva criatura, ya las cosas viejas para él han pasado y aquí todas son nuevas. Ahora este hombre pertenece a la familia de Dios. Dios ha dado vida a estos huesos muertos que estaban en delitos y pecados en una tumba. Ahora el gran Naamán, mis hermanos, es un pequeño. Ahora el gran general es un siervo, al igual que la joven esclava, ¿se acuerdan? El orgulloso hombre se convirtió en un hombre nuevo, limpio y semejante a un niño, como el que narra Mateo 18:3, cuando Jesús dijo, en verdad os digo que si no os convertís y
y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora Naamán se dio cuenta que sus buenas obras y poder, fama, no sirven para nada. Ahora él puede ver que la salvación es por pura gracia y misericordia y ni por alguna obra de la carne. Tito 3, 5, 7 dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Maravilloso. No por obras, sino conforme a la misericordia, su misericordia. Jesucristo nuestro Salvador, porque justificados por su gracia, vamos a heredar una vida eterna. Él es el camino, hermanos. No hay otro. Fíjese algo, aquí dice el texto, se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Conforme a la palabra del hombre de Dios. No a la manera de él. No a la manera de otro que le haya dicho por allá. A la manera como Dios dijo a través de su profeta. Dios ya dijo cuál es el camino de salvación, y ese es Jesucristo nuestro Señor. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Hay de aquellos que dan la espalda a este camino. Hay de aquellos que escuchan esto y lo rechazan. Miremos la respuesta de Eliseo ante este hombre. Eliseo, él se vuelve un verdadero, Naamán se vuelve un verdadero adorador al Señor. Lo vemos en el versículo 15. Dice: y regresó el hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él, y dijo: he aquí, dice él, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Totalmente un corazón cambiado. Esto es impresionante cómo él cambió de una manera a otra. Aquí es una nueva criatura. ¿Qué le pasó? Este encuentro que él tuvo con el Señor cambió totalmente su vida. Hubo un cambio radical en él, mis hermanos. Cuando hay una persona que dice que conoce al Señor, pero si su vida no cambia, está mintiendo. En el caso de Naamán fue una conversión, vamos a decir, pronta. Se sumergió y salió después de 7 veces y quedó limpio. Fue sanado, fue salvo. Cristo, cuando muere por nosotros, al igual que Naamán, somos perdonados, somos salvos. Y va a haber, por supuesto, una vida de santificación. Seguramente algunas cosas de nosotros se van a quitar de una vez por todas y nos quedamos hasta sorprendidos. Pero habrán otras que se quedan todavía, y eso solo Dios las puede quitar en su tiempo. Pero lo que quiero decir es que cuando hay alguien que tiene un encuentro con el Señor, se nota, hermanos. No por nuestras obras, sino porque Cristo mora en la vida de esa persona. Y no adoramos lo que antes adorábamos, porque Dios nos ha dado un nuevo corazón, y ahora ese nuevo corazón produce sus deseos y no los nuestros. Ahora nos fastidia lo que antes para nosotros era un placer. Este Naamán ahora tiene un corazón agradecido por lo que Dios hizo en su vida, y hasta quiere obsequiar a Eliseo. Versículo 15 dice: te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Fíjese que él ahora se mira hasta como un siervo. Antes no se miraba así, antes se miraba como quien él era. Pero ahora dice: te ruego pues. Ahora dice que tomes un obsequio de tu siervo. Versículo 16. Pero él respondió: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que le recibiera, pero él rehusó. Aquí vemos el corazón de Eliseo, que no estuvo en las riquezas de este mundo. No es que era mal obtener algo de él, pero él quiso mostrarle que los dones de Dios son resultado de la libre gracia de Dios.
Él rehusó aceptar en esta ocasión para que los sirios contemplaran solo el honor divino de Dios. Me pregunto yo, ¿qué hubieran hecho? ¿Cómo hubieran reaccionado los de la prosperidad ante este milloncito y medio? El verdadero siervo de Dios tiene que ser aquellos que han muerto a la ambición del dinero. Por eso es que se venden ellos, porque su corazón está en las cosas de este mundo, en el dinero. Versículo 17. Y Naamán dijo: pues si no te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Miren nomás qué hermoso la expresión de este hombre. Naamán ahora pide tierra. Bueno, si no vas a agarrar nada de lo que yo te quiero dar ahora, por lo menos dame tierra. Yo quiero llevar tierra de Israel para Siria y ser un altar allá para que pueda adorar a Dios. Como un nuevo creyente, se entiende, porque Dios está en todos lados. Dios gobierna todo. Pero él, pensando que allá a los dioses de los cuales él creció desde su niñez, pues está pensando que ellos son los que habitan allá, que a lo mejor Dios no habita allá, pero Dios está en todas partes y pide tierra para hacer un altar allá y rendir adoración al Señor. Y con esta tierra va a ser ese altar y ya no va a adorar ni hacer más sacrificio a dioses muertos. Se acabó, dice él, hasta aquí nomás, ya no más. Antes sí, pero ahora ya no, ahora es una nueva vida. Esto es la conversión verdadera, renunciar a todo aquello que nos aparta de Dios. Versículo 18. Que el Señor perdone a tu siervo en esto, dice. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar ahí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón, cuando tenga que adorar ahí, que el Señor perdone a tu siervo en esto. Maravilloso lo que Naamán está diciendo. Cuando yo tenga que ayudar al rey a subir al templo de Rimón, que el Señor no vaya a pensar que yo estoy adorando a estos dioses. Sí, que el Señor me perdone por estar ahí. Yo voy a estar ahí en persona, pero mi mente y mi corazón estarán con el Señor. Es lo que él está diciendo. Al igual que nosotros, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y Naamán pide perdón por estar ahí. 19. Y Eliseo dice: vete en paz. Que la paz de Dios esté contigo. Vete tranquilo. Dios ya capturó tu corazón. Dios proveerá. Dios pondrá todo lo necesario en tu camino. Ya lo has conocido. Como dije al principio, lo que hacía Eliseo, todo el ministerio de Eliseo, fue poner en contacto a las personas directamente con Dios. Eliseo sabía que el corazón de este hombre había sido totalmente cambiado y ahora puede irse tranquilo. Esta es una tremenda conversión de Naamán. Se convierte de un incrédulo, pagano, egoísta, orgulloso, a un siervo, a un esclavo del Señor. Ahora él adora a Dios humillado de rodillas. Finalmente Naamán pone su fe en el Señor y entró por la puerta estrecha. Ahora él camina por el camino angosto. Mi pregunta es, mis hermanos, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros esta mañana? ¿Qué camino vamos a tomar? Es más, ¿cómo nos vemos delante de Dios? ¿Nos vemos como Naamán después de su conversión o nos vemos como Naamán antes de su conversión? Hay dos caminos, hay dos lugares, hay dos puestos en esta historia. En uno de ellos estamos y usted lo sabe, y más el Señor. Salmo 51:2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Es así como nos vemos? Como el salmista se ve a sí mismo y se ve una desgracia, un hombre miserable, un hombre pecador que lo único que necesita es la gracia y el perdón de su Señor. O te vas a dar la vuelta y te vas a ir enfurecido como Naamán. Ven a Cristo, mi hermano. Él es el río de agua viva. No hay otro. Él es el que nos limpia de pecado y nos da vida eterna.
Creamos en Él, cree en Él y no te pierdas. Ven a Él, no te vas a arrepentir. Lo que te puede esperar si no vienes a Él va a ser la justa ira de Dios en el infierno. Dice Juan 3:36, y termino con esto: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Oiga bien, el que cree en el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Está bien claro. Sino que la ira de Dios permanece sobre él. Permanece, tiempo presente. No va a permanecer. Permanece. Es decir, que Dios está irado con usted si no ha conocido al Señor. Ahorita, en este segundo, en este instante. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Se va a dar la vuelta y se va a ir enfurecido como Él? ¿O va a venir a Cristo, que Él es el único que lo puede limpiar de todos sus pecados para siempre? Oremos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia, Señor. Que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, tú te compadeciste de nosotros, Padre. Y hoy día, Señor, hemos sido limpiados, hemos sido lavados con la sangre que fue derramada en la cruz, Señor. Padre, nosotros fuimos orgullosos, nosotros dimos la espalda. Pero tú, Señor, cuando capturas el corazón, no hay escapatoria, oh Señor, y gracias solamente a ti. Gracias por este momento, gracias por tu palabra, Señor. Y que todo sea para tu honra y tu gloria, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.